Hola, muy buenas gente de YouTube y bienvenidos a mi canal. Este canal estará centrado en hablar sobre temas de actualidad tanto nacional como internacional. Con él simplemente quería aportar el punto de vista de un historiador a noticias de reciente actualidad. Yo no soy periodista ni pretendo serlo, pero lo que sí quiero es aportar algo distinto o por lo menos intentarlo. En este caso hablaremos del conflicto de Siria, conflicto que yo creo que los medios están tratando de forma excesivamente sesgada y sobre el cual en este vídeo haré unos apuntes que me parecen bastante importantes para llegar a comprender este conflicto en su magnitud. Para empezar, dejaré de hablar sobre conflicto y hablaré sobre guerra civil, porque eso es lo que está sucediendo aquí y no hay que usar ningún eufemismo como levantamiento, como protestas, es una guerra civil en toda regla y es lo que hay. O sea, no hay que usar, si algo me enseñaron en mi carrera es a no usar palabras erróneas en estos casos. Bueno, la primera imagen que tenemos, como veis, es el mapa político de Oriente Medio, una región que tradicionalmente, como todos sabemos, ha sido azotada por interminables conflictos, ya sean en Irán, Irak, Afganistán, que lo tenemos por aquí, Israel, Egipto, bueno, un sinfín de conflictos, incluso aquí al sur en Yemen, que están en constante lucha gobierno contra terroristas. Pero bueno, de lo que hoy os quiero hablar es de Siria. Siria, país que está en una posición clave dentro de todo el entramado este de Oriente Medio. Al norte tenemos a Turquía, Turquía, que es un país que está implicado directamente en el conflicto sirio, país que apoya incondicionalmente a la oposición que quiere derrocar al presidente o dictador, como queramos llamarlo, Bashar el-Assad. País que ha enviado tanto ayuda financiera como armamentística como voluntarios o mercenarios. Es un país que está jugando, digamos, jugando duro, hablando así con un vocabulario, digamos, actual, está jugando duro en este conflicto, pero país que a su vez no puede pisar en falso, porque recordemos que es un país con una importantísima minoría kurda, hablamos de 20 millones de personas que veremos en la siguiente imagen. Vemos el mapa étnico aquí de Oriente Medio, vemos como la población árabe impera en toda esta zona. Aquí tenemos la población de origen judío concentrada sobre Israel y a su vez aparecen punteadas por aquí minorías de origen druso, cristiano, bueno, minorías de las que también hablaremos en este vídeo. Pero lo que os estaba diciendo antes, que me parece muy importante, es el papel de la minoría kurda que, si contemplamos el mapa de Oriente Medio en su conjunto, esta minoría no es tan minoría y podríamos hablar de una nación sin Estado porque se trata de muchísimas personas, como vemos en esta mancha roja que representa los asentamientos kurdos, se dividen entre Turquía, en el que viven, ojo, 20 millones de kurdos, algo a tener muy en cuenta. En el norte de Siria tienen sus enclaves muy importantes en el devenir de esta guerra civil. También están presentes en el norte de Irak y en el occidente de Irán. Como ya digo, minoría muy importante. ¿Importante por qué? Porque están los kurdos de Turquía en constante conflicto con el gobierno de Ankara. ¿Y qué pasa? Que en Siria, en el norte de Siria, los kurdos se han hecho con el control de muchas localidades y se han declarado en una especie de estado de semi-independencia con respecto al gobierno de Damasco. No son claramente opositores, pero tampoco son aliados. Están ahí en una posición, digamos, en medio. No están firmemente contra Bashar al-Assad, pero tampoco se puede decir que estén a su favor. O sea, están en un estado intermedio
y se han dedicado simplemente a tomar el control, repito, de zonas en el norte de Siria. Este hecho molesta muchísimo a Turquía porque Turquía teme que los kurdos instalen aquí bases desde la que atacar a su país, o sea, que desde el lado sirio se gesten futuros ataques contra Turquía y contra objetivos militares turcos. Eso es un gran temor del gobierno turco y por eso digo que es un gobierno que apoya a la oposición, pero que también debería tener su cuidado en esto, porque, ya digo, esta mitad de Turquía, la mitad oriental, es una mitad muy inestable. No es la Turquía que nos venden en la televisión, la Turquía hotelera de playas, de ruinas antiguísimas de la costa occidental. Esa no es la Turquía que sale publicitada, sino una Turquía muy diferente. Y bueno, siguiendo con este recorrido, por breve recorrido digo, por Oriente Medio, tenemos también al Líbano. El Líbano, que al contrario que Turquía, se posiciona en favor de Siria. Recordemos que el Líbano en su mayoría está controlado por la guerrilla chií Hezbollah, que, ya digo, comparte religión con Bashar al-Assad, el líder de Siria, y que por lo tanto ayuda con voluntarios y con armamento al régimen de Damasco. Más al sur tenemos a Israel. Israel, que es un país que no se ha declarado abiertamente a favor ni de un bando ni de otro. Como sabemos, Israel es enemigo acérrimo de Siria y de su presidente o dictador. Ya repito, cada uno que lo llame como quiera, que yo aquí lo que intento es ser lo más imparcial posible. Pues como decía, Israel, país que se ha declarado desde siempre enemigo acérrimo de Siria. Pero eso no los convierte tampoco en aliados de la oposición. Oposición que, recordemos, está monopolizada por sectores islamistas radicales e incluso de Al-Qaeda. Recordemos que Estados Unidos en Siria está apoyando a una oposición que no digo que sea toda integrista o proclive a derivar en pensamientos propios de Al-Qaeda, no. Estoy hablando de una oposición que puede ser más o menos heterogénea, pero quienes llevan la voz cantante en la oposición siria son los fundamentalistas islámicos y más concretamente grupos relacionados con Al-Qaeda. Otro país que apoya la rebelión es Arabia Saudí, así como su vecino Qatar, países que la apoyan con mercenarios y con fondos. Recordemos que el papel de los mercenarios en Siria es muy importante, porque muchas veces se nos habla de rebeldes sirios y lo que en realidad vemos en las imágenes son mercenarios venidos desde diversos puntos del mundo árabe, unos que van allí a ganarse dinero, otros que simplemente son convencidos, repito, convencidos por diversas gentes de su comunidad para ir a luchar a Siria por una supuesta yihad. Hemos observado también la muerte de gente con nacionalidad española, musulmanes españoles de Ceuta y de Melilla, que han muerto en Siria luchando con la oposición, también de chechenos. Mirad dónde está Chechenia, que tenemos aquí su capital, Grozny. También se ha documentado la presencia de chechenos en Siria, que han ido allí digamos, hacer la yihad en vocabulario musulmán, hablando en vocabulario musulmán. Y también tenemos aquí al otro gran participante de este conflicto, Irán. Irán, que es un país, recordemos, chiita, en la línea de Bashar al-Assad y del Líbano, y que es el principal aliado de Siria en la región. Irán, como todos sabemos, ha aportado hombres, armas y financiación al gobierno de Siria. La participación de iraníes nunca ha sido confirmada por el gobierno de Irán, pero se ha documentado la presencia de gente con nacionalidad iraní combatiendo en Siria, por lo tanto es un hecho innegable. Y bueno, también tenemos aquí al siempre inestable Irak, dividido entre suníes y chiíes principalmente, aunque con kurdos al norte también, repito, vuelven a estar los kurdos allí como tercer actor en discordia.
Y la importancia de Irak, que comparte muchísimos kilómetros de frontera con Siria. Kilómetros que están en su mayoría en poder de los rebeldes y por el que entran también muchísimos terroristas, repito, terroristas que hacen atentados en Damasco, que con la excusa de ir contra el gobierno de Sirio acaban matando a muchísimos inocentes. Que con esto no digo que el gobierno en sus bombardeos, por supuesto, también mata a muchísima gente que no tiene nada que ver. Bombardeos que en principio se dicen para castigar a la oposición y que, como todos sabemos, siempre acaban castigando a quien menos se lo merece. Y bueno, ahora que tengo el cursor sobre Chipre, simplemente un pequeño apunte. Turquía, país que se avala como defensor de la democracia en Siria, pues Turquía, recordemos que tiene ocupada militarmente la mitad norte de Chipre. O sea, recordemos, un país que llega aquí a Siria a avalar la democracia, teóricamente a derrotar a un dictador y a upar al poder a la oposición, pues es un país que tiene ocupada la mitad norte de la isla de Chipre. Con esto, repito, solo quiero daros un dato y después que cada uno saque sus propias conclusiones. Repito, solo es un dato que me pareció importante. Y bueno, finalmente, y para terminar este vídeo, tenemos aquí el mapa étnico-religioso de Siria. Esto probablemente sea la clave principal del conflicto. Esto es, sin duda, lo que motiva esta guerra civil y no es solo, no podemos simplificarla solo a Bashar el-Assad contra oposición. Aquí hay mucho más que eso. Vemos que la mayoría de Siria, tenemos aquí por supuesto zonas densamente despobladas, o sea, estas zonas no hay una mayoría clara porque están muy despobladas, pero vemos que en las zonas que están más pobladas, la mayoría es suní. Recordemos que Bashar el-Assad es chiita, o alauita, que es la versión del chiismo para Siria. Los alauitas se asientan mayoritariamente en el levante sirio, en esta zona llamada Latakia. También tenemos kurdos, por supuesto, ya hemos hablado de ellos, kurdos al norte de Siria, en sus enclaves, como recordamos, pegaditos a la frontera de Turquía y que serán una de las principales claves en el futuro. Yo cuento con ello y ya veremos cómo se desenvolverán estos acontecimientos, porque desde luego Turquía no va a dejar que estos enclaves se salgan con la suya y se declaren independientes. También, como no, tenemos cristianos diseminados por distintos puntos de la geografía siria. Cristianos que son la primera minoría no musulmana de Siria, son aproximadamente 2 millones sobre una población de 20. Y por último, también tenemos drusos, representados en este color púrpura, que mayoritariamente vemos que están en el sur. Los drusos, ellos se declaran como musulmanes, entonces los trataremos como una rama más del Islam. Pero el punto principal de todo esto sería que la cuestión principal de trasfondo es la guerra religiosa. Tenemos a un gobierno fundamentalmente apoyado en las minorías que está luchando contra unos rebeldes que se apoyan en la población suní del país, que recordemos constituye la mayoría de Siria. El peligro de esta guerra civil es que acabe desembocando en una desaparición de las minorías. Ya lo ha advertido la ONU, que las minorías de Siria, cristianos, drusos y alauitas, corren un grave peligro de desaparecer. Recordemos que de esos 2 millones de cristianos, no sabemos actualmente los que se encuentran viviendo en territorio sirio, porque por ejemplo en la ciudad de Homs, que tenemos más o menos situada por aquí, al principio de la guerra había viviendo en ellas 160.000 cristianos y actualmente apenas se cuentan 1.000. Repito, las minorías de Siria corren con este conflicto un riesgo extremo de desaparecer. Y bueno, dicho esto, ya veis, simplemente quería añadir como punto de conclusión al vídeo que si bien Bashar al-Assad debería
dimitir para llegar a una solución negociada, mi opinión es que su política tampoco ha sido, hasta ahora, repito, hasta la guerra civil, tampoco ha sido tan desacertada. Ha sido un presidente o dictador, llamémoslo como queramos, repito, que ha sabido mantener el equilibrio entre comunidades, más o menos, también hay que matizarlo, que en los puestos de influencia y de poder del régimen ha situado a gente de todas las minorías, de cristianos, alauitas, drusos, y que con su desaparición, si no se hacen las cosas bien, se corre el riesgo no solo de desaparición de las minorías, sino del monopolio suní de todo el poder en Siria, repito. O sea, es la cuestión más importante. Había algunos periodistas que hablaban incluso, y algunos analistas internacionales, que una solución posible a la guerra civil siria sería dividir el país, o sea, separar el Levante y el sur, tal vez también las comunidades kurdas del norte, desligarlos de Siria y formar estados independientes y que los suníes se quedasen como fuerza mayoritaria en Siria, pero que a través de la creación de nuevos estados se asegurase la supervivencia de esas minorías, repito. Y bueno, hasta aquí ha llegado este vídeo. Yo os invito a comentar, a transmitirme vuestras opiniones y espero traeros próximamente más vídeos explicando ya sea conflictos como este o cualquier otra cosa. Y espero que os haya gustado mucho. Repito, mi intención es simplemente transmitir datos de la forma más objetiva posible. Y ya está, con todo esto os dejo y nos vemos en el próximo vídeo.